Buen día, profesor. Mi nombre es Jacqueline Taría Sánchez Quispe. Hoy día, en nuestro laboratorio nombrado Magnetismo, le vamos a mostrar los circuitos realizados. En primera parte, tenemos que tener en cuenta la seguridad, por lo cual es importante realizar el ATS antes de ingresar al laboratorio, acatando todos los pasos dados. Como reto 1, tenemos acerca sobre la ley de Faraday. Esta misma establece que la tensión eléctrica inducida en un circuito eléctrico es proporcional a la variación del flujo magnético que lo atraviesa. En esta tenemos la fórmula que establece Faraday, la que la tensión inducida es igual a el número de bucles sobre el cambio del flujo magnético y la variación del tiempo. En nuestro primer circuito tenemos a realizarse los materiales, lo que es la bobina, un imán y el material utilizado, en lo cual tenemos que al mover un imán cerca de una bobina, el flujo magnético cambia y genera una corriente que también cambia de dirección, produciendo así una corriente alterna. En esta podemos determinar que, según las leyes de Faraday, cuando más grande sea el número de vueltas o más rápido se mueve la bobina por el patrón del flujo magnético, mayor será el voltaje inducido. El hierro en esta parte tiene una permeabilidad altísima que canaliza muy bien las líneas de campo magnético. ¿Qué tal, profesor? Yo soy Juan Diego Maldonado y le voy a presentar sobre el reto 2, sobre la ley de Ampere. Para empezar nos hicimos esta pregunta: ¿cuál de los dos podemos usar? Si el que nos otorga 12 voltios o el que nos otorga 5 voltios. Para comenzar debemos tener en cuenta que estamos usando un componente electrónico, lo que vendría a ser la bobina. Y según cálculos teóricos, el de 12 voltios nos otorga de corriente 1.5 y pues el de 5 voltios 0.625 amperes. Por lo que, teniendo en cuenta lo que tiene escrito acá en rojo, pues lo más seguro pues sería trabajar con el de 0.625 amperes. Bueno, los artefactos que hemos usado para esto fueron un perno de hierro, una bobina y un perno pues de un material, de otro tipo de material. Bueno, la primera experiencia viene a ser sin ningún tipo de núcleo, únicamente vacío, por lo que pudimos apreciar que el campo magnético era muy débil, no se podía apreciar lo suficiente. En la segunda experiencia, pues vimos que pusimos un núcleo de cobre y dentro de este se apreciaba, pero de manera pero muy baja, al igual que similar casi teniendo casi puro aire de por medio. Y para terminar, pusimos una experiencia con un núcleo de hierro. Con el núcleo de hierro, el campo magnético era mucho más apreciable. Cada vez que juntábamos los dos pernos, pues se atraían uno al otro, por lo que nos lleva a concluir el que genera un mejor electroimán es con un núcleo de hierro. Y bueno, también mencionando otras cosas, como de repente quién tendría la mejor reluctancia. Bueno, para empezar, la reluctancia es el que opone, digamos, en un material el que se opone al paso del flujo magnético. En este caso vendría a ser el del aire. ¿Por qué? Porque en no sentimos casi nada de flujo magnético ni de atracción en las bobinas. Hola, profesor, mi nombre es David Sebastián Cajime Espejo. Voy a hablar sobre el reto número 3, que es el indicador de sensor continuo. Para este reto, primero hemos tenido que probar el estado del potenciómetro, que al midiendo la resistencia entre terminales, que nos botó un aproximado de 10 kiloohmios. Luego conectamos el potenciómetro como divisor de tensión con un alimentador de fuente de 5 voltios de corriente directa. Asumiendo que el potenciómetro mide el nivel de combustible, en 0 voltios nos representaba el tanque vacío, que era un 0%, y en 5 voltios representaba el 100% del tanque. Ahora, para poder hallar en 30%, que era lo que nos pedía, hemos tenido que hacer la regla de 3, que eran los 5 voltios por el 30% entre 100, que nos arrojaba 1.5 voltios. Asumiendo que el potenciómetro emula un sensor de presión de combustible, el potenciómetro para hallar este dato era el 0.5 voltios que representaba una barra y el 4.5 que representaba los 8 bares. Aplicando los cálculos era de 4 voltios entre las 7 barras, que nos arrojaba 0.5714 voltios entre barra. Luego, para poder hallar los 5 bares, solamente sustituíamos y hallábamos con la ley de Ohm el voltaje, que era corriente por resistencia, que era el 0.5 voltios más las 4 barras por los 0.5714, que nos arrojaba el voltaje, que era 2.79. Para este reto, más que nada, hemos utilizado la ley de Ohm y el principio de divisor de voltajes. Les voy a hablar sobre el artefacto térmico que cambia el estado al aplicarle calor, conocida como termoswitch. Este dispositivo está construido con un material bimetálico que, al calentarse, se deforma y provoca que sus contactos eléctricos cambien de posición dependiendo de su diseño. Puede pasar de estar normalmente abierto a cerrado o de cerrado a abierto. Antes de trabajar con este tipo de circuitos, es importante probar el funcionamiento de un LED. Para eso utilizamos la función de prueba de diodos del multímetro. Si el LED enciende débilmente, significa que está funcionando correctamente. También es necesario identificar la polaridad del LED, donde el terminal largo es el positivo, ánodo, y el corto es el negativo, cátodo. En la práctica, lo primero es armamos un circuito conectado a un interruptor de la palanca en serie con un LED y una resistencia de protección alimentado con una fuente de 5 voltios. Luego, usamos el multímetro en modo de continuidad para medir el termoswitch. Al principio, al ser normalmente abierto, no debería haber continuidad en frío. Reemplazamos el interruptor de la placa por el termoswitch.
Inicialmente el LED estará apagado porque el termoswitch está abierto. Al aplicar calor, en nuestro caso usamos un soldador de mano también llamado caudín, el termoswitch cambiará de estado a cerrado, cerrando el circuito y encendiendo el LED. Este tipo de dispositivos es fundamental para la automatización y la seguridad en sistemas eléctricos, ya que permite actuar automáticamente frente a cambios de temperatura sin intervención humana. Profesor, le habla Alison Massini. En este momento le hablaré sobre las conclusiones que sacamos del laboratorio de magnetismo. Concluimos que al hacer pasar corriente por una bobina se genera un campo magnético, validando la ley de Ampère. También se evidenció que una fuente de 12 voltios genera una corriente mayor que una fuente de 5 voltios, lo cual puede ser inapropiado para la bobina si no se respeta su capacidad nominal. La energía eléctrica generada fue de tipo corriente alterna, ya que la variación de campo magnético provoca una corriente que cambia de dirección. También concluimos que al mover un imán cerca de una bobina se indujo una corriente eléctrica, evidenciando el fenómeno de inducción electromagnética descrito por Faraday. Se confirmó que para lograr un mejor electroimán es ideal utilizar materiales ferromagnéticos como el hierro, optimizando la concentración de líneas de flujo magnético. También concluimos que la cantidad de corriente que fluye depende directamente del voltaje aplicado y la resistencia de la bobina, de acuerdo a la ley de Ohm.